Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Vamos a iniciar en el Nido Inclusivo una nueva transmisión en vivo junto a Jenny Charny, fundadora de BeConnect. La voy a invitar en este preciso momento a indagar y plantear respecto a varios temas importantes en relación a la inclusión en la escuela. Así es que vamos a esperar que ella se conecte para que podamos profundizar el tema en conjunto. Ahí estamos esperando que nos funcione la conexión para poder empezar este live. Esperemos unos minutos. Yo tengo una señal de internet un poco lenta, pero ya vamos a empezar. Vamos a invitar nuevamente a Jenny. Ahora sí, hola. Ahora sí. Hola. A ver. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué gusto Muy verte. bien, sí, igualmente. Muchas gracias por estar hoy presente en esta transmisión en vivo y en la cual vamos a profundizar en un tema muy importante que tiene que ver con la inclusión en la escuela de los niños neurodivergentes. Bueno, voy a empezar a presentar un poco a esta persona tan honorable, de la cual me siento muy orgullosa de poder conversar hoy, estar en esta instancia con ella. Bueno, Jenny, ¿cierto? ¿Así se pronuncia tu nombre? Janine Janine. Charney. Ya, Janine, yo tenía esa duda, dije, le voy a preguntar antes Sí. cómo se pronuncia su nombre. Suele pasar. Bueno, psicóloga, psicopedagoga, magíster en educación especial y fundadora de BeConnect. ¿Está bien dicho el nombre? Perfecto. Perfecto. Bueno, BeConnect es un espacio en el cual la idea es que tú nos cuentes un poco más de lo que hacen ahí, pero para introducirte un poquito en eso, quiero mencionar que es un espacio en el cual se hacen, bueno, se profundiza con respecto a la neurodivergencia, se hablan distintos aspectos referentes a eso y también se realizan capacitaciones a profesores respecto a este tema tan importante. Quiero que tú también nos cuentes un poquito qué hacen en BeConnect y luego que empecemos a conversar respecto a puntuar el tema de la inclusión en la escuela. Bueno, primero, ¿se ve bien mi imagen? Porque yo no sé por qué me veo borrosa, no sé si yo estoy media piti o tengo mala. No, te ves como si, yo creo que la pantalla, no, yo creo que quizás el lente de la pantalla está un poco sucio algo porque te ves como un poco, como Borrosa, ¿no es entre cierto? medio de una nube. Dame un Sí, segundo, sí. sí, así que para que veas eso. Por mientras que Ahí lo no. solucionas. Bueno, me voy a presentar un poquito yo también. Yo soy educadora de párvulos de la Católica. Llevo 17, 18 años ya trabajando en educación parvularia y bueno, en el último tiempo me he dedicado a especializarme en el área de necesidades especiales y contexto educativo debido a la génesis de todo eso, de todo esto y todo lo que ha pasado en mi vida respecto al tema de inclusión, es porque tengo un hijo neurodivergente.
Y además, bueno, yo también estoy dentro de la neurodivergencia porque tengo déficit atencional y hiperactividad y estoy en proceso de evaluarme si también estoy dentro del espectro. Así es que, bueno, ahora podemos continuar con esta transmisión y te doy la palabra para que nos cuentes qué hacen en ByConnect y, bueno, y BeConnect, perdón. Y luego continuamos el tema de este live. Bueno, decirte que yo también soy parte de la neurodivergencia con el mismo diagnóstico tuyo, así que facilita el tema porque así uno puede entender lo que le pasa a las personas y como poder ponerse en el lugar como con mayor facilidad. Bueno, te cuento un poco, me tiene media nerviosa esto de que se vea borroso a propósito del déficit atencional, pero bueno. Sí, suele pasarnos, que No puedo poner hay el un foco, detalle, sí, y nos quita un el poco foco. el foco, sí. Bueno, te cuento un poco que BeConnect es un modelo de intervención, de capacitación para personas del espectro autista, sus familias y sus comunidades educativas. Es un modelo que es bien vanguardista en el campo de la neurodivergencia. Primero, porque tiene un enfoque basado en las neurociencias, o sea, en poder entender cómo está conectado este cerebro que es distinto a un cerebro neurotípico y que por lo tanto percibe, procesa y elabora la información diferente. ¿Ya? Y eso hace que las características y la presentación sea distinta. ¿Ya? Tiene además un enfoque puesto en desarrollar y potenciar talentos y fortalezas versus centrarse en el déficit como tradicionalmente se hace. Y esto tiene que ver con que ya se está hablando en vez de TEA, se está hablando de SEA, condición versus trastorno, porque cuando hablamos de trastorno hablamos de enfermedad, de discapacidad, de déficit. Fortaleza, Exacto. las personas del espectro autista, muchas tienen grandes capacidades, tienen una memoria extraordinaria, tienen una capacidad de percibir detalles que otros no ven, tienen una capacidad analítica sobresaliente y por eso muchas veces son más lentos. Y todo eso también es autismo, pero eso no se ve como autismo, se ve el autismo como el déficit. ¿Ya? Otro de los principios de este modelo es que tiene un enfoque somático-cognitivo. ¿Qué significa eso? Significa que trabajamos desde el cuerpo, entendiendo que nuestro cuerpo está directamente relacionado y establece una comunicación fluida, en el mejor de los casos, con nuestro cerebro. Y en las personas del espectro autista que tienen que percibir o sea, que su cerebro tiene demasiada información, esta comunicación es menos fluida y podemos determinar nuestros niveles de ansiedad y de estrés a partir del cuerpo. Entonces trabajamos a partir del cuerpo y no de la mente, como tradicionalmente se hace. Y en este modelo también trabajamos con los papás como los principales expertos de sus hijas e hijos y en los colegios con los profesores, profesoras y equipos multidisciplinarios porque para poder ayudar a un niño que está desregulado, que tiene dificultad en su desarrollo, el adulto tiene que estar autorregulado primero. Y por eso ese es otro de los principios que siempre la autorregulación es la primera línea de intervención. Eso un poquito en general lo que es BeConnect. Súper. Mira, me parece muy interesante algo que planteaste en esta introducción respecto a lo que hacen, a su trabajo. Punto uno, todo lo que tiene que ver con que el autismo es una condición neurobiológica y no, o sea, verlo como una condición neurobiológica es un cerebro tipo distinto al usual, pero no desde la perspectiva de un trastorno, ¿ya? Sino que simplemente es un cerebro que se ha desarrollado distinto. Lo otro que tú mencionaste es poder ver esta condición diferente desde el desafío,
¿ya? Yo creo que eso es súper importante porque no desde la discapacidad, no desde el paradigma rehabilitador, sino desde el desafío y la inclusión. ¿Ya? Entonces eso es súper interesante porque en la escuela suele pasar mucho que cuando hay niños diferentes se les ve justamente desde el paradigma rehabilitador, que se llega a pensar que en el fondo este niño no es normal, que este niño con las terapias y los medicamentos eventualmente que le puedan dar los psiquiatras se va a curar, y eso no va a suceder, ¿ya? Sino que en el fondo el niño va a terapias para que las terapias le entreguen más herramientas para poder aceptar esta condición diferente, para poder enfrentar estos desafíos que implica esta condición diferente, ¿ya? Y otro punto importante es todo lo que tiene que ver con reconocer los talentos de los niños neurodivergentes, de los adolescentes neurodivergentes, de los adultos neurodivergentes, y no los déficits, porque obviamente nos va a restar más que sumar si estamos observando los déficits que los talentos, ¿ya? Y suele pasar mucho que eso tiene relación también con que los niños que son diferentes, que son neurodivergentes, los adolescentes, caen también en estados emocionales, mentales que complican toda esta posibilidad de interactuar con el medio. Hay muchos que sufren de depresión, hay muchos niños que sufren bullying, adolescentes, justamente porque su condición se ve desde el déficit y no se potencian los talentos. Entonces, exactamente. Y ojalá después de este live, dándole relevancia a lo que tú dices, la gente pueda salir de aquí hablando de SEA y no de TEA. Porque el lenguaje, como decía nuestro gran Maturana, crea realidad. Por lo tanto, es importante ir cambiando esta nomenclatura para ir cambiando el paradigma. Entonces, quería solamente agregar que dentro de este paradigma rehabilitador, lo que se hace y qué es lo que hacen las terapias tradicionales es ayudar a que los niños se adapten a la sociedad siendo iguales que los demás. Y aquí lo que queremos es que se adapten siendo ellos mismos, ellas mismas, que son personas maravillosas. Queremos una sociedad que sea empática. Dicen que las personas del espectro autista no son empáticas, son hiperempáticas. Lo que pasa es que no saben cómo manejar esa empatía, ¿no? Los que no son empáticos son el resto de la sociedad que no los entiende y que pretende que les resulta como amenazante esta persona que se comporta, que habla, que piensa distinto. Sí, a mí me pasa mucho lo que dijiste tú de la hiperempatía, porque, y además que me pasa que hay muchas cosas que me afectan mucho, porque tiene que ver con esta hiperempatía y que a veces no sé manejar porque es muy intensa. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con eso. Bueno, y me interesaría mucho que en este live pudiéramos también explicar cómo funciona este cerebro diferente, este cerebro neurodivergente, porque para ir explicando cada punto en profundidad y la gente de verdad vaya entendiendo que es una condición neurobiológica, ¿ya? Entonces, te doy la palabra con respecto a esta pregunta que te acabo de plantear. Ya. Me la vas a tener que plantear de nuevo porque justo me estaban echando, sí. cerrando el WhatsApp del computador y me distraje. No, y además que hay una pregunta en este live ahí también, así que tú estabas pendiente de lo otro y yo estaba pendiente de eso, ahí hay una preguntita. Lo que pasa es que el colegio los quieren someter al sistema y si no funciona son problemáticos. Debemos partir por asesorar a los profesionales de la educación y de la salud. Toda la razón, Rodrigo, y desde Biconnect, eso es nuestra cruzada. O sea, de hecho ya estamos haciendo cursos en colegios para poder transmitir este cambio de paradigma que es tan importante que los profesores y las profesoras lo manejen. Es súper bonito porque en el último curso que hicimos en Conchalí,
son 4 clases, y después de la primera clase yo les pregunté si habían experimentado como algún cambio, algo que... Y las profesoras comentaban que inmediatamente empiezan a ver a este niño, a esta niña distinto, ¿no? Con curiosidad por conocerlo, por saber, por potenciarlo. Entonces es muy potente poder educar a la sociedad. Sí, El yo creo que... conocimiento derriba las barreras de la discriminación. Exacto, eso te iba a decir. Y lo otro importante es que en el fondo las escuelas tienen que de alguna forma ir aceptando e ir integrando que son ellas las que se tienen que adaptar a los niños neurodivergentes y no los niños neurodivergentes a las escuelas. Exacto. ¿Ya? Porque es un poco lo que plantea esta persona que está en el live, Rodrigo, que dice que, claro, se crea esta imagen de niño conflictivo porque no está dentro de los márgenes o lo que la escuela quiere para todos los niños. Y tú tienes que pensar que no solamente esto afecta a los niños neurodivergentes, sino que a todos los niños. Exacto. Porque en el fondo a todos los niños los quieren... se me viene inmediatamente la imagen de una caja, como a todos dentro de una caja, todos iguales de la misma forma, para que cumplan con lo que la escuela desea. Y en el fondo también la escuela desde ahí tiene que cambiar, tiene que irse a otra vereda, tiene que cambiar, tiene que estar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva donde entienda y acepte y quiera cambiar en función a los niños, no que los niños se adapten a lo que los adultos... Es que una mirada súper adultocentrista igual, ¿ya? Porque en el fondo se busca que los niños hagan, funcionen de acuerdo a esta mirada adultocentrista, pero no lo que realmente es importante, ¿ya? Entonces, por favor, te doy el pase para que nos explique un poquito cómo funciona este cerebro neurodiverso o neurodivergente. Mira, antes de contestar esa pregunta, y a propósito de lo que preguntó Rodrigo, y ojalá la gente siga preguntando porque se crea una interacción y un debate interesante que la idea de este live es ¿cómo se llama?, poder responder a las inquietudes de la gente, ¿no? Entonces, antes de responder a tu pregunta de cómo funciona este cerebro, quiero tomar esto que dijiste en relación a la inclusión desde la empatía y desde entender la neurodivergencia. Y esto pasa, lamentablemente, pasa por una voluntad de profesores, porque no tienen la formación, no reciben la formación. Ni siquiera en los PIE, que son los programas de inclusión, saben de autismo, ¿no? Entonces, depende de la buena voluntad del profesor. Entonces, por ejemplo, hemos conocido experiencias tan preciosas como, por ejemplo, no sé, un niño que no puede soportar el ruido de los escritorios en la sala, ¿no? Y que les han puesto pelotas de tenis en las patas de cada una de las sillas para que así no raspen el suelo y no suenen, ¿no? Y que finalmente tener un ambiente con menos contaminación acústica, como dices tú, les sirve a todos los niños. Entonces, lo que hemos visto son experiencias en que profesoras y profesores, entendiendo la necesidad de este niño, de esta niña, crean adaptaciones para toda la clase, ¿no? Para no hacerlos sentir que ellos son los distintos, que son los raros, y que finalmente, yo escuché por ahí decir, y que lo comparto plenamente, cuando se conoce en profundidad la condición del espectro autista, se conoce la raza humana en general, porque hay de todo, ¿no? Bueno, y respondiendo entonces tu pregunta de cuál es la diferencia de este cerebro, para poder entender la diferencia de este cerebro neurodivergente, tenemos que entender primero cuál es la característica, o sea, cómo se desarrolla un cerebro normalmente, ¿ya?
eh, cualquier cerebro. Y ahí quiero aclarar, no es que uno sea normal y el otro sea anormal, sino que el desarrollo del cerebro, cuando un bebé nace, ocurre lo que se llama la proliferación neuronal, que es un cerebro que se llena de miles de millones y billones de neuronas, es como el Big Bang neuronal. Cada experiencia que ese bebé va teniendo, se conecta una neurona con otra, y si esa experiencia va siguiendo un curso de aprendizaje, entonces se van formando circuitos o redes neuronales, ¿ya? A los 2 años, porque hasta los 2 años para un bebé todo es nuevo, ¿no? A los 2 años y luego en la adolescencia ocurre un fenómeno natural en el cerebro que se llama la poda neuronal, ¿ya? Que significa que es como, imagínate, tú quieres atravesar un bosque nativo, ¿no? Y tienes que hacerte el camino, entonces tienes que cortar ramas, limpiar, etcétera, ¿no? Acá es lo mismo, el cerebro elimina todas aquellas conexiones y aquellas neuronas que no siguieron un curso de desarrollo para así darle fuerza a estos circuitos neuronales que todavía mantienen este curso de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí ocurre la primera diferencia entre un cerebro neurodivergente y un cerebro neurotípico, que, como decía, no es normal y anormal, sino que neurotípico porque es más típico dentro de la población. La primera diferencia es que un cerebro neurodivergente hizo una poda insuficiente. ¿Qué significa eso? Significa que se quedó con demasiada información. Y por eso la realidad se percibe de manera amplificada y simultánea, todo al mismo tiempo, ¿no? Y todo intenso, ¿ya? Yo, por ejemplo, que soy sensible a los ruidos, a mí una moto no es un ruido que me moleste, a mí es un ruido que me duele, ¿no? Entonces, imagínate si esto fuera, y para mí el camión no me duele como me duele la moto, ¿me entiendes? Entonces, para cada persona eso es completamente distinto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender a reconocer. Por ejemplo, me subí al metro, yo ando mucho en metro, pero me subí al metro hace poco y el ruido de ese pitito que hace la puerta cerrarse, o sea, yo iba con unas amigas y no podía seguir hablando, o sea, a ese nivel de taparse los oídos es de dolor, no es de molestia, ¿ya? Entonces, si yo reconozco eso, sí, pero en un niño son los padres, son los adultos los que tienen que ayudarlo a reconocer eso, bueno, entonces voy a subirme la próxima vez al metro con audífono, ¿no? Ojalá con cancelación de ruido, ¿no? Si un niño, por ejemplo, lo sientan en la clase, porque típico informe de los médicos dicen, siéntelo adelante para que preste atención. Y resulta que un niño del espectro autista, si tú lo sientas adelante, el nivel de ansiedad que puede tener de no saber lo que está pasando detrás es enorme, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos conocer las características, las necesidades específicas de ese cerebro, de cada niño. Por ejemplo, una niñita que yo veía que se desregulaba a nivel máximo porque justo a las 12 del día le llegaba los rayos de sol y ella sentía que el sol la quemaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Biconnect? Trabajamos con herramientas específicas que permitan hacer esta exploración, ¿ya? Entonces, una característica es esta poda insuficiente que hace que la percepción sea amplificada y simultánea, y la otra característica es que es un cerebro que tiene más neuronas y conexiones neuronales en unas áreas y menos en otras. Entonces, generalmente, por ejemplo, el área visual tiene más conexiones que el área verbal. Entonces, o te veo o te oigo, porque las dos cosas al mismo tiempo me confunden. Y tendemos a decirle a los niños, mírame a los ojos, pensando que es una manera de prestar atención. Y un niño o una niña, para prestar atención, necesita desviar la mirada o moverse
o necesita el movimiento y tratamos de frenarlo porque eso no es adaptativo, ¿me entiendes? Entonces, para crear esta verdadera inclusión, si yo sé que un niño o una niña necesita moverse para aprender, ese profesor tiene que preocuparse del resto de los compañeros, ¿no es cierto? Entonces no lo va a dejar corriendo por toda la sala porque si no nadie se puede concentrar. Pero sí a lo mejor lo puede sentar, lo puede poner detrás de la sala donde él lo esté mirando y que el niño pueda caminar de un lado a otro. ¿Me entiendes? Entendiendo que, y tú pregúntale algo a ese niño que te va a responder así. ¿Me entiendes? Sí, al final, así lo que nos sirve para saber si un niño está o una persona está conectada o no, es pregúntale lo que estamos hablando. Si no está conectado, está en otra dimensión. Pero generalmente nos encontramos con niños que de repente están jugando y todo, y opinan de lo que uno está hablando. O sea, están hiperconectados. Así es. Con respecto a lo último que tú mencionabas, que lo conversamos en otra instancia con otro especialista, era que en esos casos, por ejemplo, cuando había niños que, bueno, también todo tiene que ver mucho con los perfiles sensoriales de los niños, que tú también lo mencionaste con esta niña, por ejemplo, que le molestaba mucho el sol y eso la desregulaba, bueno, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de ese último niño que tú, ese ejemplo que tú comentaste, respecto al movimiento, también es bueno cuando uno les da tareas dentro de la jornada, porque eso permite que el niño pueda moverse, tareas que impliquen movimiento, digamos, por ejemplo, que traslade cosas, o vaya a buscar ciertos materiales, o los vaya a dejar, esté todo el rato en movimiento, porque él necesita moverse y que pueda participar dentro de la actividad de todas formas. A mí me resulta bastante eso cuando por ejemplo, tengo niños dentro del espectro que además generalmente tienen trastorno de déficit atencional y hiperactividad, es que hago eso, les doy tareas todo el día. Por ejemplo, no sé, si vamos a realizar cierta actividad, les pido que me ayuden a trasladar los materiales, ir a dejar los materiales, que no sé, por ejemplo, si falta algún material, por ejemplo, confort, me ayuden a ir a buscar el confort, después vayan a dejar otra cosa y así. Y lo incluyo en la actividad después que me ayudan a hacer todos estos procesos. Entonces, de verdad que es mucho más saludable. Ellos se sienten además aceptados dentro de esta necesidad de movimiento que tienen y les permite de todas formas participar y están efectivamente súper hiperconectados porque me ha pasado que cuando les doy estas tareas, también hago ese ejercicio de preguntarles mientras están ayudándome a trasladar ciertas cosas, les pido que vayan a buscar algo o dejar, y siempre me responden algo totalmente relacionado con lo que estamos haciendo. Entonces, efectivamente es así, ellos están poniendo atención, pero necesitan mover su cuerpo. ¿Ya? Lo que pasa es que justamente es lo que estábamos un poco comentando anteriormente, que la escuela quiere tener a todos los niños bajo, de la misma forma, no adaptándose a la necesidad de los niños. Entonces, por eso suceden este tipo de cosas, ¿ya? Y porque además, como bien tú dijiste, no hay mucha información, pero también creo que estos espacios que estamos generando en conjunto son súper importantes porque es justamente para poder ir poco a poco transmitiendo, informando, capacitando, sensibilizando, porque claro, también el tema de informar permite sensibilizarse, porque cuando uno no vive la realidad o no está vinculada con esta realidad, es mucho más difícil entender lo que el niño necesita o lo que el adolescente necesita o lo que el adulto necesita. Mira, yo en ese sentido quiero aprovechar esto que tú estás diciendo del ejemplo con darle tareas a los niños, siempre y cuando ese niño necesite movimiento. Hay otros niños que son hipoactivos y estos, si tú los haces moverse, se desorganizan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espectro, no hay ninguna persona del espectro que sea igual a otra. Y entonces, acá la tarea tiene que ver con conocer en profundidad como qué le pasa a cada niño, por qué le pasa lo que le pasa y qué es lo que necesita.
Y eso lo tenemos que trabajar en conjunto con los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos también, ¿no? Porque muchas veces en los colegios, profesoras y profesores, con todo el amor del mundo, con toda la dedicación del mundo, tratan de ayudarlos y ya, es que me están avisando algo. Entonces, me desconcentré. Sí, Ya, no. tratan de ayudarlo con todo el amor del mundo y se frustran porque no funciona. Y es porque nunca les preguntamos a los niños. Los adultos creemos que sabemos lo que les pasa a los niños, por qué les pasa lo que les pasa y qué necesitan. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos acá es ayudar a los padres, a los profesores, a poder explorar como aquello, porque cuando el niño dice lo que le pasa y no lo juzgamos, porque, o sea, cuando a mí, yo digo, me duele cuando escucho una moto, alguien me podría decir que eres alaraca, ¿no? Pero si lo hacemos desde la empatía, es decir, me imagino lo difícil que debe ser, ¿no? Y preguntarle al niño, a la niña, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para resolver esto? Porque no es como, pobrecito, pobrecita, se regula, no puede. No, es que tenemos que ayudarlo a que pueda. Y para ayudarla a que pueda, la persona, más que nadie, está en sus zapatos. Entonces tenemos que trabajar con los niños para ir creando como estas adaptaciones que le permiten enfrentar el mundo, ¿me entiendes? Porque primero son los padres los que tienen que aprender a explorar y a buscar como cuáles son estas estrategias, ¿no? Porque después lo que queremos a largo plazo, y es lo que es el efecto a largo plazo que tiene este modelo, que es que después sean los propios niños y niñas quienes busquen esas soluciones, identifiquen, porque ¿qué es lo que queremos desarrollar? El autoconocimiento, ¿no? Que no sea el adulto el que le diga, mira, haz esto, o anda para allá, o muévete, o trae, no, sino que sea el niño que diga, uy, esto me está molestando, esto, mira, te voy a contar un ejemplo tan precioso que de un pacientito que yo veo, que es un niño que se regula bastante, y que salieron las vacaciones del 18 y había una exposición, a él le encanta el arte, qué sé yo. Entonces había una exposición a las 8 de la noche. Él tiene 9 años, a las 8 de la noche ya, él estaba acostado. Insistió a los papás que quería ir. Y los papás, para que no se desregulara, qué sé yo, aceptaron. Cuando iban en el trayecto, el mismo niño dijo, ¿sabes qué? Parece que esto no era una buena idea, porque mejor me voy a cansar mucho. Los papás aprovecharon y se devolvieron inmediatamente. Yo lo que les mostré ahí, que eso fue muy potente, porque él mismo se dio cuenta, y él mismo quiso volver a la casa para no desregularse, porque entendió que esa hora, con gente, con muchos estímulos, él es muy visual, entonces los colores y las luces. Entonces, eso es lo que queremos desarrollar, ¿me entiendes? Como sí, que totalmente de acuerdo. esa autosuficiencia, ¿me entiendes? Sí, exacto. O sea, mira, te entiendo perfectamente. Yo lo vivo todos los días con mi hijo, porque él, bueno, es neurodiverso, pero además es neurodivergente, pero además él tiene una comorbilidad con una condición mental. Ya lo más probable es que él tiene TOC, ¿ya? Entonces, yo lo que he estado haciendo con él es justamente darle herramientas para que él se autoconozca, autoidentifique y poco a poco vaya tomando conciencia de qué es lo que lo hace sentir incómodo, cuándo se siente incómodo y qué puede hacer frente a eso.
mm, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo le expliqué con una rueda de las emociones, le expliqué como por color las distintas como etapas de las emociones. Ya, cuando tú estás en la zona verde, estás tranquilo, te sientes bien, estás feliz. Ya, cuando estás en la zona azul, te empiezas a sentir cansado, necesitas alejarte. Cuando ya estás en la zona amarilla, ya empiezas a sentirte muy incómodo, a enojarte. Y ya en la roja estás gritando, estás empujando, estás pegando. Entonces, y bueno, además el tema del TOC, que es otro tema que no tiene que ver con este labio en particular, pero igual me interesa comentártelo desde el tema del autoconocimiento que tú estabas hablando, porque él está tomando conciencia de que tiene TOC. Entonces, cuando el TOC, bueno, son pensamientos intrusivos, pensamientos repetitivos, que finalmente son súper incómodos para un niño, ¿ya? Yo estoy tratando de que él también tome conciencia de estos pensamientos, y también él ha tomado conciencia de que esos pensamientos lo incomodan y lo hacen desregularse, ¿ya? Entonces me dice, ¿sabes qué? Como que personificamos el TOC también. Entonces me dice, ¿sabes qué, mamá? El TOC me está molestando, me está haciendo todo el rato pensar en dibujar números, entonces yo voy a descansar, porque me estoy sintiendo mal y estoy entrando a la zona roja. Entonces, como que yo he tratado de fusionar ambas cosas para que él vaya tomando conciencia de sus emociones, de cómo él se va sintiendo, y también que él vaya identificando sus condiciones y las cosas que lo afectan. mm. ¿Ya? Porque también pasaba que él se sentía muy frustrado y muy afectado, porque cuando él se desregulaba generalmente empujaba o pegaba. Entonces obviamente, como la sociedad no está preparada y no tiene información con respecto ni a autismo y menos a TOC o a otras condiciones mentales, eh, obviamente era etiquetado como un niño agresivo, un niño violento, un niño golpeador. Entonces él se sentía súper frustrado, porque él lo único que quería era relacionarse con el otro, pero estos pensamientos intrusivos lo hacían sentir incómodo y lo hacían pasar a esta zona roja, y además una sobrecarga de estímulos también lo incomodaba. Entonces obviamente él lo único que atinaba en un inicio era a empujar. Entonces, es súper importante que los niños vayan identificándose sus emociones, su estado, su condición, Mm, mm, cómo son, qué es lo que les pasa. Soy neurodivergente y eso implica que, bueno, y lo otro, un poco también que tú mencionaste, es que eres un espectro, efectivamente. Entonces no hay una fórmula mágica para poder abordar a todos los neurodivergentes, y que nosotras podamos venir acá y decir, miren, ustedes tienen que en la escuela hacer el paso 1, 2 y 3 y 4, y con eso todos los niños neurodivergentes van a estar estupendos, no se van a desregular y su sala va a fluir mágicamente. Eso no es así, ¿ya? Porque efectivamente es un espectro, y el espectro de verdad que es muy distinto uno con otro. mm. Ya, porque antiguamente se pensaba que los autistas eran todos niños o adolescentes o adultos que no hablaban, que no se vinculaban, que no tenían empatía, y hemos podido ir viendo con el tiempo que hay un espectro, una diversidad enorme dentro de esta neurodivergencia, donde hay mucha diferencia. Entonces no hay una fórmula mágica, eso no lo podemos plantear desde ningún área, ningún especialista lo puede hacer, pero sí, justamente lo que tú dijiste, podemos indagar profundamente en cada niño, ya, para poder descifrar qué necesita ese niño Ujú. en puntual. Y eso también favorece a todos los niños, porque también hay que ser inclusivo desde ese punto, porque si el profesor se toma el tiempo de poder observar a cada uno de sus alumnos, que independiente de que sean neurodivergentes o neurotípicos, igual son todos distintos, claramente que su sala va a funcionar mucho mejor, porque va a poder atender a las necesidades de todos sus alumnos. Mm, mm, mm. Bueno, a ver, no me quiero saltar la pregunta, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por toda tu participación, porque es súper enriquecedor. El resto de la gente, si quiere preguntar, es genial. Dice, ¿qué podemos hacer con niños pequeños entre 2 y 4 años para poder regularlo? Eh, Voy a dejar ahí esa pregunta. Mientras tanto,
porque quiero aclararte que esto es súper importante en términos del diagnóstico, ¿ya? Esto es un diagnóstico que abarca un montón de cosas. En BeConnect trabajamos desde 4 ejes estructurales, a partir de los cuales se configura la comprensión y la intervención. O sea, todo lo que le pasa a una persona del espectro autista tiene que ver con estas 4 cosas. La regulación biológica, un organismo funcionando en un nivel de equilibrio, la regulación emocional, el procesamiento cognitivo, que es un tipo de pensamiento particular, y el manejo social. Entonces, ¿qué pasa? El campo de conocimiento, cuando hablamos de que necesitamos que los niños generen este autoconocimiento, dentro de estos 4 ejes, es súper amplio y lo queremos traer y desarrollar un perfil personal en el que los padres sepan, por ejemplo, lo tengan identificado, porque muchas veces los papás tienen identificado qué cosas los desregulan, qué cosas, pero acá lo hacemos de una manera muy específica porque, bueno, ahí respondiendo a la pregunta Rodrigo, para poder ayudar a un niño a autorregularse, tenemos que ayudar a que este cerebro que maneja tanta información, ¿no? Cuando un niño, cuando una persona, un adulto también se desregula, es porque al cerebro se le acaba la energía disponible para actuar adaptativamente. Y entonces empieza a funcionar desde el sistema límbico, ¿no? Que es nuestra parte animal, mamífera, instintiva, ¿no? Entonces, no hay pensamiento mediante, ¿no? Entonces, no hay que hacer ningún tipo de intervención cognitiva, de retarlo, decirle que eso no se hace, de explicarle, de contener, no. Ojalá lo único que se puede hacer en ese momento es cuidarlo, que no se haga daño a sí mismo, que no le haga daño a los demás, que no haga daño al entorno. Y el problema que generó eso lo vamos a solucionar posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es anticipar y prevenir una desregulación. Entonces, con un niño que tiene lenguaje, podemos ir explorando. Hay herramientas específicas, pero que, digamos, acá yo los invito, tenemos talleres de padres, tenemos certificación para profesionales, curso para colegio, ahí puedo explicar todo bien en detalle, pero tenemos ciertas herramientas específicas que nos permiten hacer esta exploración. Tenemos el detective, tenemos la máscara de oxígeno, tenemos el termómetro, que tiene mucho que ver con eso que tú dijiste, que me parece maravilloso porque se relaciona con esta mirada. Entonces, pero en un niño de 2 años que no sabe explicar lo que le pasa, lo primero que los papás tienen que hacer es poder identificar patrones. O sea, a ver, observar. ¿Cuándo se desregula? ¿No? Y la pregunta que hay que hacerse siempre es ¿por qué y por qué ahora? Porque un niño no está desregulado todo el tiempo, ¿no? Y hay veces que los papás dicen de la nada, como, no es de la nada. Puede ser que venga acumulando mucho, ¿no? Puede ser que haya un detonante que provoque finalmente esta desregulación, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudar a distribuir la energía limitada que tienen las personas del espectro autista. ¿Por qué? Porque se maneja tanta información, ¿no?, que la energía se acaba. O sea, nos encontramos con niños y con adultos que están permanentemente cansados, ¿no? Porque percibir así el mundo es agotador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero como adultos para después ayudarlos a que ellos lo puedan hacer por sí mismos? Ayudar a nivelar su energía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te cuento el caso de una niñita. Ahora está sonando a ti. Sí. No, yo así como, ¿qué está sonando? Esto me ha pasado con distintas familias, que los fines de semana hay como una necesidad cultural de hacer 1000 cosas con los niños,
¿no? Y sacarlos a pasear acá, y que los juegos, y que no sé qué, el cumpleaños lleno de ruido en estos lugares así como, ¿no? Y van a la casa de los abuelos y se quedan hasta tarde, y entonces están los primos, y justo los primos juegan y se quitan las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los papás prefieren quedarse en la casa, no ver a nadie, no hacer nada, y son extremos, también son extremos. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que mi hija le cuesta, por ejemplo, el traslado de auto porque se marea, ¿no? Entonces nos vamos a ir a Buin, por decirte. Ya, eso ya es un costo energético enorme, ¿ya? Entonces, vamos a llegar allá y a la casa de la abuela, y la abuela empieza, te tienes que comer toda la comida, ¿no? O le dice, no, esto no se toca. Tenemos que ayudar, y ahí manejar a los adultos también. Déjala, o sea, si no come nada, que no coma nada, da lo mismo, ¿me entiendes? Hagamos que su experiencia sea lo mejor posible. Si se cansa temprano, llévenle pijama, vuélvanse, en vez de volverse a las 8, vuélvanse a las 6, aunque estén 2 horas, ¿me entiendes? O sea, es como distribuimos, y hay muchos papás que me dicen, oye, pero qué lata vivir así, ¿qué pasa con la espontaneidad? No, la espontaneidad acá no te la recomiendo, ¿no? O sea, mientras más organizado, planificado, estructurado, ese niño, esa niña va a funcionar mejor. Y si quieres darle la espontaneidad, bueno, báncate una, ¿me entiendes? Sí. Es un poco. Y lo otro, que es súper importante, Natalia, en relación al diagnóstico, y quiero tomar el caso de tu hijo, que es de los graves errores que se cometen, y es esta multiplicidad de diagnósticos. Tu hijo no tiene TOC, tiene autismo. Y estas características del TOC, estos pensamientos rumiantes, esta obsesividad, estas conductas compulsivas, también son parte del autismo, y que tienen que ver con un pensamiento rígido, de blanco y negro, donde las cosas todas tienen que ser de la misma manera, esta perseverancia de ir y repetir y repetir y repetir, esta fijación en una sola cosa, que entonces me hace que toda mi preocupación y todo mi foco y toda mi energía se ponga. Eso no es TOC, ¿me entiendes? Entonces, lo mismo con el déficit atencional. Con el déficit atencional hay que tener harto ojo cuando dicen autismo y déficit atencional. ¿Por qué? Porque un cerebro que procesa tanta información, poner el foco, por Dios que es difícil, ¿no? Uh-huh. En las personas con déficit atencional son otras las características de por qué no ponen el foco de la atención. Pero en el autismo nos encontramos además, en relación a la atención, con dos perfiles. El perfil de dispersión, que es más del tipo déficit atencional, pero también, y en forma, digamos, no es uno o el otro, sino que se dan indistintamente, hiperfocalización, ¿no? Que cuando estoy en una cosa que es la cosa que me gusta, ¿no? Es, o sea, porque los papás dicen, ¿cómo se puede concentrar tanto en los videojuegos? Bueno, porque la cosa que le guste es capaz de hiperfocalizar, y el mundo se puede acabar y ese niño va a estar ahí. Entonces, ojo con tanto diagnóstico. Trastorno de la ansiedad generalizada. ¿Cómo no vas a tener ansiedad? El 99% de las personas del espectro autista tienen ansiedad, porque tienen que procesar demasiado. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que en términos del diagnóstico, cuando te dicen que tu hijo o tú misma tienes autismo, puedes incluir todo en ese mismo paquete, y si no le estamos diciendo a los niños que hay fallas en ellos, o sea, que tienen todo esto malo. Y la perseverancia, por ejemplo, que es como del TOC obsesivo, oye, puede ser la base de un gran talento. Sí, mira, yo creo que también respecto a varias cosas que planteaste, antes que se me vaya la idea, bueno, uno, el tema de la estructuración, de la espontaneidad, que no funciona para nada y que yo tampoco la recomiendo. Lo que yo sí recomiendo es la estructura.
Y algunas estrategias que yo hago acá con los niños es que hacemos calendarios. Ya hacemos calendarios personalizados respecto a las actividades que vamos a hacer, ¿ya? Y que eso permite también trabajar bastante la flexibilidad porque independiente de que, claro, ellos son súper rígidos y a veces siempre quieren hacer lo mismo y todos los días quieren hacer lo mismo, yo también juego con la flexibilidad porque digo, bueno, ya, mira, ciertos días podemos hacer estas cosas, ciertos días podemos hacer otras, pero hay una estructura que les permite generar seguridad de lo que va a suceder y contribuye a bajar los niveles de ansiedad que justamente los niños dentro del espectro tienen mucha ansiedad y algo que también interfiere mucho en su diario vivir, ¿ya? Porque en el fondo una persona, que eso también yo creo que es súper importante que tomemos conciencia de lo que significa si un adulto con ansiedad la pasa mal, imagínense un niño con ansiedad. ¿Ya? Un niño que, por ejemplo, el caso de Rodrigo que preguntaba, niños de 2 a 4 años que también sufren ansiedad. Imagínense para esos niños tener esta sensación que es angustiante, desesperante, que no pueden manejar. A veces yo creo que he pensado que esa única sensación de ansiedad es la que a veces también los descompensa, los desregula, porque de verdad que debe ser muy agobiante, ¿ya? Entonces, el tema de los calendarios o el tema de hacer esta estructura les permite también bajar los niveles de ansiedad, les genera más seguridad en lo que pueden hacer, pueden determinar. Con los niños más grandes yo lo que hago es que, y que tienen lenguaje verbal, es que ellos decidan qué van a hacer ciertos días, cómo lo van a organizar. ¿Ya? Y entonces eso también les ayuda al desarrollo de su autoestima, a tomar dominio de lo que ellos quieren hacer, de trabajar la flexibilidad a través de este dominio, de este empoderamiento de su tiempo, pero con esta base estructurada que es lo que ellos necesitan. Y por otro lado, yo creo que es súper importante incorporar, y sí o sí, el uso de pictogramas, porque eso ayuda mucho también a que los niños identifiquen visualmente las estructuras de las rutinas, también les ayuda mucho a bajar los niveles de ansiedad, porque pueden identificar quizás visualmente y les ayuda a comunicarse a través de que es un tipo de comunicación aumentativa. Entonces esto también ayuda a bajar los niveles de ansiedad porque se pueden comunicar a través de este lenguaje no verbal, pero sí pictograma, sí visual, y eso también les favorece la autoestima porque pueden comunicarse con el otro, ya que eso a veces también los desregula bastante cuando no pueden transmitir lo que ellos quieren decir, lo que necesitan, lo que les sucede, lo que les molesta. Entonces, de verdad que el uso de pictograma es muy, muy importante. Yo uso pictogramas, tengo un llavero de pictograma en el patio, tengo llavero pictograma en la sala. Por ejemplo, ahora estoy incorporando varios materiales referentes a eso en la sala de clases. Estoy trabajando con una amiga que justamente tiene un emprendimiento con respecto a los pictogramas, entonces estamos haciendo ahora, que es un adelanto a lo que se viene, estamos haciendo unos pictogramas referentes a cuidado animal y tenencia responsable, porque dentro del trabajo que yo hago con los niños, para nosotros es muy importante todo lo que tiene que ver con el respeto por la naturaleza y los animales. Entonces desarrollé una serie de tips que estoy trabajando en conjunto con una veterinaria que va a venir a visitarnos. Entonces son tips de cuidado responsable animal. Entonces estamos haciendo pictogramas de cada cuidado, de que hay que lavar los platos de los animales, hay que ponerle agua fresca, hay que llevarlos a sus controles médicos, tienen que estar sin ácaro, etcétera. Entonces todo eso lo estamos desarrollando y va a quedar como un panel permanente. Entonces cuando implementemos este panel permanente, vamos a hacer todo a través de experiencia concreta, vamos a tener animales como de peluche para que ellos lo puedan bañar, les puedan dar comida, para que también haya este trabajo concreto, que los niños autistas también necesitan trabajar con material directo concreto, y bueno, todos los niños también. Así que el tema de pictogramas lo encuentro fundamental para generar seguridad, para establecer estructura, que sí o sí los niños neurodivergentes lo necesitan, y yo creo que, insisto, todos los niños les favorece
para generar más seguridad, para también fortalecer la autoestima y para bajar los niveles de ansiedad, que realmente yo creo que a ellos los incomodan mucho. Y yo siempre les digo que los admiro enormemente, profundamente, porque tal como tú dijiste, ellos tienen mucha información que procesar. Entonces, de verdad que por favor pongámonos en sus zapatos, que toda esta información que tienen en su cerebro les cuesta digerirla, les cuesta manejarla. Entonces tratemos de generar puentes y que ellos puedan ir dosificando toda esta información y puedan integrarse, o sea, incluirse en los espacios, en los tiempos, en las actividades, en todo lo que le podamos proponer y adaptado obviamente a la necesidad de cada niño. Mira, yo quiero en el fondo ponerle la base científica un poco a lo que tú estás señalando en relación a la seguridad, que es fundamental, porque este cerebro, que es un cerebro que está en un estado de alerta permanente, ¿no? Hay una parte de nuestro cerebro que se ubica en el cerebro primitivo, en esta parte que se llama el cerebro reptiliano, que es el instinto. Hay una zona ahí que se llama la amígdala, y la amígdala es la que le manda la alarma al cerebro de que está identificando peligro, ¿ya? La amígdala, se ha estudiado que la amígdala, no es esta amígdala, es la amígdala del cerebro, para aclarar. Se ha estudiado que el tamaño de la amígdala en las personas autistas es más grande, porque es una amígdala que está permanentemente en funcionamiento, ¿ya? Y una de las cosas que más dificultad le produce a las personas del espectro autista es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, ¿ya? Entonces, esa seguridad que tú dices es, este cerebro necesita sentirse seguro y a salvo. Entonces, todas estas estrategias que tú estás describiendo le ayudan a sentir esa seguridad. Y esa seguridad en términos de saber qué es lo que va a pasar. Entonces, me gustaría complementarte ahí en relación a los pictogramas, porque también es importante que estos pictogramas se individualicen, porque no todos los niños necesitan lo mismo. Entonces, por ejemplo, una mamá que yo trabajé, trabajó ella sus pictogramas, era una mamá que estaba separada y que el papá venía a buscar al niño un día en la semana y fin de semana por medio. Entonces tenía este pictograma que era, que ella lo puso con velcro, ¿no? Entonces, este día ella ponía, tenía una fotito de él, preciosa, ella hizo una cosa así, era bien creativa, autista también. Entonces, eso era su maravilloso autismo, si el autismo es eso. Bueno, entonces ella una fotito de él y lo ponía en el programa. Y por ejemplo, había un día que había dentista y ese día no era el mismo día. Entonces le ponía el tema del dentista, ponía que lo iba a ir a buscar el papá, por lo tanto la comida iba a ser un poco más temprano, ¿me entiendes? Entonces eso para un niño, claro, los papás van a decir, ¿en qué momento hago una cosa así? Cuando son chiquititos, esto incluso yo he tenido familias que lo implementan con todos los hijos. Entonces ya, domingo cada uno arma su calendario semanal, ¿no? Como dices tú, a todos les sirve, pero para un niño autista es fundamental. Exactamente. Bueno, yo puedo recomendar una página para que puedan buscar ayuda para hacer unos pictogramas maravillosos que también son personalizados y también se puede hacer con este sistema de velcro que obviamente eso permite que sea adecuado como para cada niño y satisfaga la necesidad de cada niño. Así que la invito a revisar el Instagram de Dímelo con Pictogramas porque ella hace un trabajo hermoso y también es mamá de una niña neurodivergente, así que también entiende mucho respecto al tema y lo hace con mucho cariño porque también lo vive día a día con su pequeña. Así que las invito a que las mamás que no tienen mucho tiempo, que en general nos pasa a todas las mamás, puedan pedirle un poquito de ayuda a ella también. A los papás también. A los papás también, sí, porque aquí hay que ser corresponsable y todos podemos ayudar para que nuestros niños estén bien. Bueno, quiero seguir con un poquito haciéndote algunas preguntas con este live tan interesante y por ahí
justamente lo mencionaron, a mí también me parece muy entretenido, muy interesante, que es un gran aporte y la idea, espero que esto se pueda transmitir a las familias, a las profesionales que trabajan con niños. También en salud es importante que sepan de este tema porque también llegan niños de neurodivergentes. Entonces, toda la sociedad que se vaya nutriendo de esta información tan fundamental. Ya que estamos hablando del espectro autista desde el paradigma no rehabilitador, sino que es desde el talento, no desde el déficit, ¿qué cualidades podríamos y fortalezas podríamos señalar de este cerebro neurodivergente? Bueno, tú algo mencionaste que tienen muy buena memoria, que la memoria, porque me imagino que este cerebro neurodivergente al desarrollarse distinto, hay ciertas áreas que obviamente se desarrollan más por ende y hay otras que menos. Entonces, al suceder esto, obviamente las personas neurodivergentes tienen más talento y fortaleza en ciertas áreas que en otras, ya que tú lo señalaste también al inicio del live. Entonces quiero que como que lo profundicemos un poquito más porque es importante destacar esto. ¿Ya? Porque justamente por todo lo que hemos conversado, que esto no es un trastorno, es una condición neurobiológica, esto tenemos que tratar de verlo desde la perspectiva de enfrentar desafíos y no discapacidades. Entonces es importante justamente destacar las cualidades, la fortaleza. Uno tiende y bueno, yo no lo hago personalmente, pero se tiende mucho a ver como lo malo en vez de lo bueno, ¿ya? Yo justamente con los niños hago todo lo opuesto, sobre todo con los niños neurodivergentes, bueno, en general con todos los niños que trabajo, pero realmente cambia la vida cuando uno se para desde lo positivo, desde pensamientos positivos, desde afirmaciones positivas. Yo trabajo con 2 materiales respecto a eso, y hicimos un frasco gigante de las cosas positivas con los niños. Ya buscamos un frasco grande, lo decoramos y, bueno, los niños que no tienen lenguaje, yo también trabajo con ellos con pictogramas, con mucha comunicación aumentativa, los que ya tienen más lenguaje verbal igual, algunos escriben ya, entonces entre todos vamos escribiendo en papelito algo positivo que nos ha sucedido durante la jornada que estamos juntos. Y todos los días vamos echando un papelito a este frasco de las cosas positivas, porque siempre hay algo bueno dentro del día. ¿Ya? También trabajamos con un material que son afirmaciones positivas para trabajar la autoestima y la confianza, el amor propio. Entonces son tarjetas donde, por ejemplo, siempre una afirmación positiva: yo soy feliz, yo soy alegre, yo ayudo a otros, yo cuido el planeta, yo soluciono problemas. Entonces todos los niños eligen alguna tarjeta o 2 tarjetas que son como sus afirmaciones de la semana. Entonces, todos los días recordamos esa afirmación. ¿Qué elegiste? No, yo soy feliz, yo ayudo a mis compañeros. Entonces, de verdad que ayuda mucho porque nos permite estar desde la vereda de lo positivo, de las cualidades, de la fortaleza, de los talentos. De hecho, hay una tarjeta que tenemos que dice: yo tengo muchos talentos. Entonces, ayuda bastante porque de repente sucede con los niños neurodivergentes o que a veces se desregulan y se frustran y se sienten muy mal en el fondo, porque también, bueno, a mí no me pasa porque yo no tomo las desregularizaciones como algo malo, sino que algo parte de la condición, y los niños que están con el resto de los niños neurodivergentes también entienden que esto no es algo malo, sino que es algo que a su compañero le sucede porque tiene un cerebro distinto y que tenemos que ayudarlo y que tenemos que acompañarlo, ¿ya? Ellos ya saben, y por ejemplo hay muchos que, niños neurodivergentes que necesitan estar solos cuando están en esta situación, hay otros que necesitan abrazos, son todos distintos. Entonces ya entre ellos se reconocen y saben que cuando hay uno que se desreguló lo tienen que dejar solito un minuto porque necesita ese espacio y lo necesita porque
tiene una condición y eso es parte de su condición. No es porque este niño sea raro, esté haciendo algo malo, sino que es parte de su condición. Entonces, los niños neurodivergentes necesitan mucho refuerzo con respecto a su autoestima, a lo que ellos son, a que estas cosas no son malas, porque también la sociedad está hecha para neurotípicos. Entonces, cuando suceden estas cosas, es que, ¿cómo que le pasa a este niño? Es un malcriado, ¿cómo esa mamá no lo maneja bien? O ese papá, ¿qué pasa? ¿Por qué ese niño se tira al suelo? ¿Por qué grita? ¿Por qué pega? Etcétera. Entonces está toda esta visión negativa bueno, y rehabilitadora, etcétera, que lo hemos estado conversando. Entonces, los niños neurodivergentes necesitan ese refuerzo constante de explicarles, decirles, mostrarles que eso no es malo, que es parte de ello, y estas afirmaciones positivas. Yo puedo ayudar a otros, yo soy un buen compañero, y de verdad que a mí me ha servido porque, por ejemplo, tengo un niño neurodivergente que es mi hijo, que está a veces en mis talleres, que a él le cuesta y se desregula y pega ya mucho menos que antes. Entonces me ha pasado que cuando él siempre elige esa tarjeta, yo soy un buen compañero. Entonces me pasa que cuando yo ya lo reconozco cuando se va a desregular, entonces, y que puede ser por un tema auditivo, o puede ser porque quiere hacer, generalmente es porque quiere hacer siempre lo mismo, ya repetir los números, eso se molesta, cuando en el fondo cuando sabe que ese día él eligió que no, porque él elige, él hace su propio calendario, pero cuando ya llega el día que él dijo que no iba a hacer esto, se molesta, ¿ya? Anda de mal humor, se enoja, entonces ahí le cuesta más sociabilizar. Pero yo le recuerdo, le digo, ¿te acuerdas la tarjeta que elegiste esta semana? ¿Cuáles son tus tarjetas? Y las mira y las empieza a leer. Yo soy feliz, yo soy un buen compañero. Ah, le digo yo, tú elegiste esa tarjeta. Y como que eso lo ayuda a reafirmarse y también a autorregularse de alguna forma. Ah, yo elegí esta tarjeta, elegí que iba a ser un buen compañero, elegí que voy a estar feliz. Entonces lo ayuda como un poco a cambiar su chip. Entonces, ya que estamos en desde esa vereda, quiero que podamos indagar un poco más en estas cualidades, en estas fortalezas que estos niños tienen, que son muchas, porque es un espectro, así que son infinitas, pero podemos quizás nombrar algunas y motivar también a la familia, a los papás, a las mamás, a que puedan potenciar a sus hijos en esas cualidades y fortalezas. Porque, por ejemplo, en mi caso, claro, mi hijo se obsesiona con los números y quiere estar todo el rato con los números, pero ¿qué hago yo? Pero él quiere escribir números, esa es su obsesión. Entonces, ¿yo qué le estoy enseñando? A que ese talento que tiene por los números, porque él sabe, él tiene 6 años, pero él ya está multiplicando, ¿ya? Entonces, porque yo he manejado esa obsesión, que es parte de su condición, de tal forma que lo he trabajado desde la fortaleza. Entonces yo le digo, ya, pero esto no se trata de que tú puedes escribir un número en un rato, si quieres, perfecto, pero démosle una función. Si tú sabes tantos números, entonces hagamos algo con los números. Hemos hecho enciclopedias de 500 páginas, él está realizando procesos ya de multiplicación, etcétera. Entonces he tratado de potenciar, darle una funcionalidad a esta obsesión. Entonces, creo que es importante que las familias también apoyen a sus niños también desde la fortaleza. O sea, si a mi hijo le gusta mucho algo, bueno, trabajémoslo y que él le dé una función a esto, que le permita desarrollarlo más, profundizar más, y eso le va a permitir sentirse mejor también, sentirse acogido. A ver, en relación a la pregunta sobre los talentos, tal como dices tú, son múltiples, miles, ¿no? Es difícil, o sea, algunos de los que yo te dije a nivel cognitivo, una capacidad extraordinaria de memoria, captar detalles que otros no ven, una sensibilidad, una percepción aguda. Hay características emocionales que son bien comunes también y que al ser súper literales, ¿no? Son personas súper nobles, son empáticas, o sea, si dicen cuando uno tiene un amigo, le cuenta un secreto a un amigo
artista, se lo puede llevar a la tumba, o sea, no lo va a decir jamás, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que los invito a los papás es a transformarse en detectores de talentos, que tengan porque hay veces que los talentos o los recursos se velan detrás de tanta déficit y de tanta patología, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo tengo muchos papás que me dicen, oye, pero mi hijo no es bueno para nada. Los niños siempre son buenos para algo, ¿no? Entonces, en la medida que da esa seguridad que dices tú, que les permita estar regulados, van a poder desplegar, no sé, por ejemplo, un chico con el que yo trabajaba, un día se le ocurrió agarrar una tabla, pintarla, fue y compró, y pegaron, y empezó. Y es, pero hace hoy día maravillosa, entonces, si no estoy viendo el recurso, bueno, desarrollémoslo, ¿me entiendes? Es como transformarse en actores de talento. Esto que haces tú naturalmente, Natalia, que me encanta escucharte, porque en el fondo es todo lo que tú haces es como deberían todos hacerlo, ¿no? Y por eso tu hijo está, digamos, estimulado, ha desarrollado habilidades, flexibilidad, etcétera, porque tú estás hiper consciente, pero además sabiendo cómo hacerlo. Cosa que les pasa a muchos papás que de repente tienen la misma, digamos, el mismo impulso tuyo, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, detectores de talento, voy explorando, si los veo agarrar un lápiz, bueno, compro otro tipo de lápices, dibujemos juntos, si de repente vi que escucha un sonido, bueno, veamos con algún instrumento musical, ¿no? O sea, como ir explorando. Hay cosas que son obvias y que no le llamemos obsesiones, sino que intereses profundos. Si tu hijo tiene interés profundo por los números, bueno, hagamos de todo con los números. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, esos intereses profundos que muchas veces a los papás los angustian porque es como que está pegado todo el día, habla de eso, qué sé yo, no los podemos reprimir porque ahí está puesta toda la energía de ellos. Lo que sí podemos hacer es que se transforme en algo adaptativo. O sea, ok, vamos a hablar de los números ahora, pero después vamos a hablar de lo mío. O vamos a hacer un libro, pero no lo vamos a hacer de 500 páginas, vamos a hacer de 100. ¿Me entiendes? O sea, ese límite también los ayuda a poder regular esa tremenda ansiedad de quererlo todo, de hacerlo todo, ¿no? Eso por una parte. Perdón, el de 500 páginas nos demoramos como 3 meses porque justamente yo traté de... Porque claro, por él hubiera estado todos los días haciendo un libro, porque a él le encanta el olor de los libros, a él le gustan los libros antiguos. Ya, de hecho, lo he llevado al Persa Bio Bio y hemos buscado el libro más antiguo que hay en el Persa Bio Bio y a él le encanta el olor a los libros antiguos. Entonces, él lo único que quería era hacer un libro gigante que me hizo buscar... Y ahí por eso nos demoramos, pero lo que te iba a decir es que, claro, como dosificar un poco los temas para que fueran más adaptativos. Porque nos hemos extendido ya. Sí, eso está pendiente yo, sí. Quiero dejar como una última como reflexión en relación a lo que dijiste de lo positivo. Que siempre es importante recalcar lo positivo, pero, y esto es algo que yo leí de una autora que habla de la neurociencia del duelo, que dijo algo tan interesante que yo jamás lo había pensado, también hay que hablar del problema, también hay que hablar de lo negativo, porque tu hijo, que está desarrollando todas esas habilidades, es capaz de sacar una tarjeta y decir, yo soy buen compañero. Pero ¿qué pasa con un niño que está permanentemente criticado, juzgado, castigado, bulleado? No va a encontrar nada positivo en él. Y si tú le dices, mira, tú eres un niño maravilloso que tiene montones de ese niño no. En cambio, si tú le dices, mira, aquí hay cosas que te cuestan y yo te voy a ayudar. Y al mismo
mismo tiempo vamos a levantar estas otras, ¿me entiendes? O sea, porque si no es como, a ver, ¿cómo todo tan positivo si yo aquí lo estoy pasando pésimo? Claro, ¿Me entiendes? Entonces, como no invalidar su emoción, que también puede ser negativa. exactamente. Ujú, Que a todos pasa, sí, sí, porque fome sentir así. sí, Que lata que cueste tanto. Tienes toda la razón. Yo sí, me es como sentiría peor. igual en vez de Sí. decirle, no, pero tú tienes que estar bien. No, Ujú, estás mal, está bien estar triste, ujú. está bien tener... Lo que sí tenemos que manejar es que esto no se vaya de las manos. ¿Me entiendes? Ajá, sí. Eso, Hay una, Natalia. perdón, hay una pregunta antes que vamos dando un cierre a este live, es de Rodrigo también, dice, me parece perfecto potenciar los talentos, por ejemplo el de los números, pero si su hijo probablemente en el sistema escolar va a generar un problema ya que se va a estar más adelantado y no se ajusta al sistema. Bueno, sí, efectivamente, así es. Lo viví en carne propia y bueno, estoy también en una lucha ahí por en tratar de que el sistema de alguna forma, es lo que hemos estado conversando acá también, que la escuela se tiene que adaptar a los niños, no los niños a la escuela. Es como un poco respondiendo a la pregunta de Rodrigo, que No, es un desafío también porque la escuela hay muchas que no flexibilizan con respecto a esto, pero la idea es que poco a poco sí vaya sucediendo. bueno. Eso, así que muchas gracias, sí, a todos, muchas gracias Rodrigo, bueno, muchas gracias a ti, fue un gusto, de verdad que un agrado esta instancia, así que espero que se vayan generando otras instancias, te agradezco tu tiempo, tu participación, a todas las personas que estuvieron presentes, bueno, algunas que se están uniendo ahora últimamente, va a quedar grabado el live, así que lo pueden revisar después con calma. Cualquier duda también se pueden comunicar con nosotras y bueno, lo que necesiten, aquí estamos. Yo creo que ambas trabajamos por la inclusión. Bueno, también somos neurodivergentes, así que entendemos y queremos abrir puertas, ventanas, espacios para todos los niños, los adolescentes y los adultos para que tengan un mejor vivir. Natalia, gracias por esta invitación. Ha sido, la verdad, que un agrado conversar contigo. Un abrazo gigante, muchas gracias. Igualmente a todos, gracias. Adiós. Chao. Chao.